El dólar el día viernes cerró en torno a los 942 pesos, empezando esta semana con una corrección desde casi principio de año de 2020 hasta este nivel de los 942 pesos que cerró este viernes pasado. Así que muy importante y esta se ha dado principalmente por las tarifas, dado que no se han dado tarifas como se esperaba en un momento, como dijo Donald Trump en campaña, justamente porque esto endurecería el dólar y le trae problemas con su agenda económica. Por lo tanto, se esperaba por algunas personas y también por mi parte que estas tarifas iban a ser más un arma de negociación que tarifas reales como se ha dado hasta el momento. Además, también se ha visto que las tarifas tampoco generarían un fenómeno de inflación permanente, sino que sería algo más transitoria en caso de implementarse. Por lo tanto, yo creo que el mercado no le está creyendo ya tanto a Donald Trump. De hecho, ahí Scott Bessent justamente está hablando sobre su política económica y que quiere reducir la inflación, quiere reducir las tasas a 10 años de Estados Unidos, y eso obviamente que va con un dólar no más fuerte, sino que más débil porque le permitiría relajar las tasas de interés a la Reserva Federal. Así que vamos a revisar todo lo que es la presentación que tenemos para el día de hoy en donde es la tercera semana de febrero y vamos a revisar todo lo que tiene respecto al tipo de cambio, en donde vemos macroeconomía internacional y acá siempre revisamos los países que tienen que ver con el índice de XY que se compara contra el dólar. ¿Por qué? Porque así vemos generalmente el dólar a nivel internacional, vemos también el cobre y también algunos derivados de tipo de cambio que son bastante interesantes. Y el crecimiento en Japón, como se puede ver ahí, ha tenido un desarrollo bastante positivo en lo que fue el año 2024 y ya tenemos las cifras completas del año pasado, en donde los tres últimos trimestres tuvo crecimientos positivos y el primer trimestre del año 2024 fue el único con crecimiento negativo, por lo tanto, raya para la suma, fue un buen año en el crecimiento de Japón y el dato esperado era de 0,5%, fue de 0,7% el crecimiento trimestral y un dato previo de un 0,4%. Ahora, también concordemos que no son cifras de crecimiento, digamos, muy vigorosas, pero por supuesto que mejoran un poco lo que se venía dando en Japón, la cual tiene un crecimiento bastante, eh, digamos, enémico hace un buen tiempo ya por temas de deuda y otras cosas más que no vienen al caso. Tasa de desempleo de Reino Unido, que justamente, si vemos la importancia de los países en el DXY a nivel de sus monedas, son justamente la zona euro, después Japón y el Reino Unido. Así que Reino Unido tuvo una tasa de desempleo del 4,4%, justo en lo esperado y también contra el dato previo. Así que la tasa de desempleo, como se puede ver ahí en el gráfico, no se mueve, pero tampoco digamos que es muy positiva, estando en niveles bastante altos, como se puede ver ahí en los últimos 3 años. Por otro lado, la tasa de inflación de Canadá, que Canadá justamente es la moneda que sigue como la cuarta más importante, después viene la corona sueca y posteriormente el franco suizo, en donde la inflación en Canadá ha venido cayendo y está convergiendo de buena forma hacia ese 2%, en donde el dato fue de 1,9% y el esperado era de 1,8%, por lo tanto un poco más alta, pero nada del otro mundo ni preocupante, como se puede ver acá en el gráfico, ha venido cayendo sistemáticamente después de obviamente el periodo inflacionario que tuvo el mundo entero por las políticas expansivas a favor del COVID. Así que un dato un poquito más arriba del dato previo, pero nada muy importante. Acá vemos la balanza comercial de Japón, que la balanza comercial es algo que también nos interesa mucho en estos países para ver cómo están comportando sus exportaciones e importaciones, porque justamente eso es lo que los comunica económicamente con el mercado internacional, el mercado eurodólar o de dólar offshore, en donde justamente es todo este mercado internacional del dólar que suministra esta divisa a nivel global para todo lo que son transacciones tanto financieras como también transacciones, digamos, de bienes y servicios. Y acá vemos cómo ha caído la balanza comercial de Japón y esto quiere decir que han subido las importaciones con respecto a las exportaciones. Muchos creen a lo mejor que Japón tiene unas exportaciones muy vigorosas y ahí podemos ver que la balanza comercial casi siempre está más en negativo.
Acá, después de eso, vemos la tasa de inflación del Reino Unido, la cual ha tenido un repunte, como podemos ver acá, a diferencia de la tasa de inflación que estábamos viendo en Canadá. De hecho, Canadá bajó las tasas, al igual que Reino Unido, la última vez el Banco Central, pero ahora vamos a ver qué va a hacer el Banco Central y eso nos interesa por los diferenciales de tasa con el dólar y con después el tipo de cambio local, en donde acá vemos una inflación que subió al 3%, un dato previo del 2,5% y un esperado del 2,7%. Por lo tanto, em, subió bastante la inflación en Reino Unido. Yo creo que ahí las autoridades del Banco Central van a tener que empezar a ver cómo manejan esta situación y eso obviamente que nos interesa, como les dije, por las paridades de tipo de cambio a nivel global. Después de eso tenemos inflación. em, Justamente en Japón, en donde podemos ver también que está subiendo la inflación, al igual que el crecimiento, y el dato actual fue anual de un 4%, con un dato previo de un 3,6% y un dato esperado de un 3,7%. Por lo tanto, además de estar creciendo un poco más Japón, también se está acelerando su inflación. De hecho, el Banco Central japonés hizo un alza de tasas y eso nos interesa mucho, de hecho, sobre todo porque hay posiciones muy importantes de carry trade. Varias se desarmaron el año pasado con unos eventos que hubieron ahí por agosto, eh, pero tenemos ese carry trade que puede ser importante de analizar, así que mucho ojo en caso de que Japón empiece a tener mucha inflación, porque ahí el Banco Central japonés va a tener que seguir subiendo tasas y eso puede desarmar posiciones de carry trade, trayendo volatilidad a los mercados por, obviamente, este desarme de posiciones o estas liquidaciones desordenadas que obviamente aumentan la volatilidad. Después, como podemos ver acá, ya el tipo de cambio real, en donde no ha tenido variación alguna, pero podemos ver acá que de la último dato tuvo una variación de un 0,6% a 107,03, donde el más alto ha estado cercano al 120 y fue justo más o menos para la época de la pandemia, un poco después cuando tuvimos un peso bastante devaluado, pero ahora con estas correcciones este dato debería empezar a converger acá en torno al 100, así que ahí estaría, digamos, en una zona más neutral que el tipo de cambio real. Para los que no lo sepan, es el dólar comparado con todas las divisas por las cuales Chile hace transacciones internacionales por ponderaciones de transacción y una serie de ajustes del Banco Central, de inflaciones también de esos países, para tener en el fondo cuán depreciada está la moneda realmente con respecto a sus pares internacionales. Y acá podemos ver justamente cuando teníamos baja deuda y un crecimiento más vigoroso, estábamos con el tipo de cambio real bajo el nivel de los 100, digamos este nivel ancla o nivel base para poder comparar, y cuando hemos tenido peores desempeños, como justamente ahora en cuanto a crecimiento e inflación, eh, hemos tenido justamente un tipo de cambio real mucho más depreciado. Acá ya vamos a la parte de derivados, en donde, como hemos visto varias veces, los derivados que nos interesan muchas veces son, o lo que nos interesan más, son los derivados de los forward de tipo de cambio de dólar peso, pero justamente los forward NDF, que son unos forward de compensación no física, eh, non, eh, non-delivery forward, que básicamente son los forward que ocupan los no residentes para ver cómo ellos hacen apuestas o, digamos, hacen operaciones pensando en una apreciación del peso chileno o una depreciación del peso chileno frente al dólar. Hay que siempre recordar que esto se ve de a pares de las divisas y por lo tanto una apreciación del dólar sería una depreciación del peso chileno y viceversa. Disculpen. Así que como podemos ver, desde la última vez hemos tenido bastantes cambios en los montos transados. Esto es de moneda internacional o moneda extranjera, perdón, contra moneda nacional de spot más derivados, en donde podemos ver que justamente los derivados son la parte de la barra que es celeste y la parte spot es la parte de la barra que es verde. Recordar que la parte spot es justamente el tipo de cambio normal, cuando uno hace cambio de peso con dólares al tipo de cambio del día de hoy. Y los contratos forward son contratos derivados que tienen un plazo
en donde se estipula un precio del tipo de cambio en un plazo determinado. Y estos instrumentos son muy utilizados por gente de nacional como los extranjeros para poder en el fondo hacer intercambios de dólares con Chile. Una de las cosas que también hacemos en THX Capital, y les aprovecho de comentar, es justamente para empresas importadoras, exportadoras o inversionistas que les interese hacer este tipo de operaciones, justamente nosotros hacemos operaciones con instrumentos forward para nuestros clientes para en caso de los importadores o exportadores, fijar un tipo de cambio que les convenga en caso de justamente si son importador o exportador, en caso de ser un exportador, esto le va a pegar en sus ventas, porque obviamente sus ventas o lo que vende está denominado en dólares y si el dólar sube, por supuesto que cuando lo cambie a pesos chilenos, esto le va a aumentar y le va a favorecer, pero no en el caso contrario, y ahí hay que verlo desde esa perspectiva y en el caso de un importador, esto le va a pegar en sus costos porque tiene que importar algún tipo de producto para luego venderlo. Y si es que no lo puede vender más caro, pero los costos le aumentan, le disminuye también ahí su flujo o le deteriora su estado de resultados. Por lo tanto, en caso de querer algún tipo de instrumentos de ese tipo, nosotros en THX Capital los podemos asesorar y también, por supuesto, con compra de dólar o venta a nivel spot, que también es las operaciones más típicas que se hacen en el mercado, pero se ofrece estos productos para este tipo de empresas y también para inversionistas que les gusta hacer este tipo de operaciones, pero por supuesto hay que ver el nivel de riesgo y que sean instrumentos adecuados para ello. Por supuesto, nosotros somos asesores de inversión y los podemos ayudar con ese servicio. Así que aprovechando de pasar la parte comercial, acá podemos ver cómo han subido los montos transados de moneda extranjera contra moneda nacional y justamente la parte más importante está en derivados. Así que una de las cosas que vimos en presentaciones anteriores que los derivados más importantes que se ven en este tipo de subyacentes, que se llama cuando es el tipo de cambio, son los derivados de forward y también los derivados de cross currency swap, pero eso ya es harina de otro costal, pero solamente se los menciono para que sepan que en el dólar peso son los instrumentos más utilizados. Y acá se ve cómo ha caído en 30 días, acá tenemos la separación de hasta 7 días en donde tenemos un verde más oscuro y de 8 a 35 días, básicamente estamos mirando hacia un mes plazo, un poquito más de un mes en días hábiles. Esto es información justamente lo que nos entrega el Banco Central y estos son montos vigentes netos forward por compensación, los NDF que les comentaba, con no residentes, que son los que nos interesan para ver cómo nos está viendo el mercado internacional el peso con respecto al dólar. Y acá podemos ver que ha caído bastante el interés en los próximos 7 días y también ha caído el interés en el próximo mes, pero siguen habiendo posiciones positivas para el peso, ¿ya? Por eso hay que saber interpretar esto porque es muy fácil que se interprete, digamos, a la otra forma por un tema que las divisas se ven así de a pares y también acá se ven en posiciones largas y posiciones cortas. Para no confundir con posiciones largas extranjeras y posiciones cortas extranjeras o largas locales, extranjeras locales en corto, vamos a hablar de posiciones bajistas y posiciones alcistas para el dólar, ¿ya? Porque si es que no, en el fondo nos vamos a confundir y la audiencia no va a tener claridad en el mensaje que se quiere transmitir. Por lo tanto, siguen habiendo posiciones alcistas para el peso, o sea, bajistas para el dólar, pero han ido disminuyendo también mirados hacia un mes plazo. Y acá podemos ver también cómo la variación de los montos vigentes netos de forward por compensación, estos famosos NDF con los no residentes, ha ido aumentando, digamos, de forma positiva. Eso justamente, como les mencionaba, esto es algo positivo para el peso, negativo para el dólar, y eso también ha influido, a mi gusto, bastante más que a lo mejor los datos macroeconómicos en esta caída del tipo de cambio. Por supuesto que datos macroeconómicos locales que tuvimos de buen crecimiento, que tuvimos también datos de mejor desempleo y también tuvimos una buena balanza comercial por mayores exportaciones de cobre, por supuesto que eso también ayuda bastante.
con un Estados Unidos que sigue con datos mixtos, no hay una desaceleración clara, pero tampoco digamos que hay un sobrecalentamiento mayor al crecimiento que se venía viendo ya bien vigoroso en este último año 2024 y el también que se espera para este año 2025, pero las preocupaciones un poco en Estados Unidos están justamente en la inflación y esta semana, lo vamos a ver después, pero se los adelanto que esta semana tenemos datos de PCE, que es la métrica favorita de inflación de la Reserva Federal, es la que mira para hacer su política monetaria y esta, al parecer, por lo que hacen los pronósticos, de distintas casas de estudio y bancos de inversión norteamericanos nos dicen que va a venir a la baja y muy probablemente baje la tasa anualizada a un 2,5%. Por eso hay que tener mucho cuidado con los datos de IPC, ya que no es la métrica que utiliza la Reserva Federal para ver la inflación. No quiere decir esto que el IPC no sea importante. Por supuesto que es importante, pero el PCE está compuesto por parte del IPC, por parte del IPP, que es el índice de precios al productor, el IPC es al consumidor, pero estos hacen metodología a través del PIB. Por lo tanto, es una mejor forma de ver la inflación a nivel, digamos, extensa de la economía, porque ahí se está viendo realmente el consumo que están teniendo las familias y no con las canastas arbitrarias del IPC y del IPP. Así que mucho ojo ahí con el tema de la métrica de inflación, muchos cuando el IPC salió alto, que tampoco es positivo, ojo, no estoy diciendo que sea algo bueno y de hecho la renta variable y el dólar lo asumieron en ese momento, al igual que las tasas norteamericanas, pero no es la métrica que ve la Reserva Federal y hay que tener mucho ojo a la métrica final y no anticiparse ante un posible repunte de inflación, porque en caso de que tengamos, como les digo, una inflación un poquito más leve, estas expectativas de inflación que hay podrían caer bastante. De hecho, mucho ojo que no lo puse acá el gráfico, pero las tasas a 10 años actualmente están considerando bastante expectativas de inflación y cada día menos de crecimiento en Estados Unidos. Por lo tanto, eso podría tener un fuerte cambio, eh, ya que las expectativas de inflación también tienen datos, digamos, bastante, por decirlo, engorrosos, ¿ya? Hay que también, por ejemplo, recordar que hay gráficos que nos han mostrado que según los partidos políticos que hayan, las expectativas de inflación son totalmente diferentes. Por lo tanto, mucho ojo con ese tema de las expectativas de inflación, ya que generalmente son expectativas bien volátiles y van cambiando mucho en el tiempo. Pasando ya al cobre, podemos ver acá a nivel técnico una tendencia bajista que venía trayendo el cobre en el largo plazo en donde tuvo una ruptura a finales prácticamente del año pasado, principios de este año, tuvo un alza bien importante hasta el nivel prácticamente del 4,78, si no veo mal. Ahí vamos a revisar bien el gráfico. Y ahora ha tenido una caída nuevamente ya a nivel del 4,53, 4,5375, 4,54 redondeando. em, y mucho ojo porque el cobre ha tenido también em, dichos de Donald Trump de posibles aranceles y eso también ha afectado en las expectativas de la cotización, en las expectativas y también en la cotización de este commodity, que obviamente a Chile nos interesa mucho. ¿Por qué nos interesa? Porque obviamente que un cobre que esté más alto y aumentando la producción de cobre, nos ingresan más dólares al país y eso obviamente que por oferta-demanda hace que sea bajista para el dólar o con un peso más fuerte. Eh, Ahora ya vamos a ver un poco, esto es el DXY a nivel un poquito más de largo plazo, en donde podemos ver que tuvimos un alza bastante importante hasta el 114, pero después de eso tuvimos una estructura, digamos, lateral que se rompió con el, justamente después de los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, que como están marcados ahí en la línea azul, fueron el 18 de septiembre del año anterior, y en donde después de eso, como se empezaron a ver datos de inflación más altos y cambiaron las expectativas de más recortes a cada día menos recortes y ahora ya a mantener las tasas hasta mitades de prácticamente el año 2025, el dólar empezó a subir, después con el tema de Donald Trump y las tarifas también, y ahora vino a corregir. También podemos ver acá en la corrección de que justamente estamos en niveles de este máximo
anterior y por lo tanto también ahí está haciendo una figura técnica bien interesante el dólar en el largo plazo. Hay que siempre recordar ahí que esos movimientos de ruptura de máximo anterior, luego que los vuelva a buscar y en ese rebote es al alza nuevamente, es algo bastante típico en análisis técnico que se ve, pero también está el riesgo de que venga una perforación mucho más abajo y obviamente que eso podría hacer liquidaciones a niveles que tenemos que revisar más importantes. Y acá podemos ver que los niveles más importantes para el DXY, que terminó cotizando en 106,64, son justamente el 106,5, el 106,38 y el 106,2 hacia abajo. Y hacia el alza tenemos el 107,1, el 107,4 y el 107,6. Vamos a revisar después esto en el gráfico con más detalle. Ya para el tipo de cambio local, em, acá podemos ver que la estructura de largo plazo ha sido similar a la del DXY, pero mucho ojo con esta última parte que es bastante más alcista. De hecho, se puede ver ahí cómo hay una tendencia acá positiva. En cambio, en el largo plazo del DXY era más lateral. Por lo tanto, ahí se ve este deterioro, digamos, económico de Chile con respecto al dólar que se está viendo hace un tiempo atrás. Esto por los malos resultados locales de crecimiento y también una inflación un poquito rebelde con tasas de desempleo que no son las ideales. Lo que han dado bien son justamente las exportaciones y la balanza comercial y como ya hemos dicho en el Market View que prontamente viene el próximo junto a Daniel, em, una de las cosas que debería cambiar este año es que el crecimiento por balanza comercial, o sea, por exportación e importaciones, va a venir un poco más por demanda interna y ese tema debería normalizarse el de importación-exportación, sobre todo a lo mejor con malas expectativas del tema de Donald Trump. Y acá podemos ver cómo se ha deteriorado el tipo de cambio, cómo ha caído el tipo de cambio en estas últimas semanas y justamente es por lo que les vengo diciendo. Hemos tenido buenos datos macroeconómicos con respecto a Estados Unidos, que viene, digamos, en una tendencia y no han habido mayores cambios a esa tendencia, cambios de expectativas, y también este cierre de forward de no residentes que ha sido bastante importante a mi gusto. También un cobre que como pudimos ver en un momento subió, pero posteriormente ha venido cayendo e igual el tipo de cambio ha seguido su tendencia a la baja, por lo tanto el cobre por supuesto que afecta y un cobre mientras más alto esté, más le ayuda al peso local, pero no ha sido el factor más relevante a mi gusto, sí ha sido a lo mejor el tema de los cierres de posiciones extranjeras y también temas macroeconómicos también que podemos ver. Y acá los niveles relevantes para el dólar que cerró en los 943 prácticamente redondeando, son justamente hacia arriba los niveles de 950, 954 y 960,5, 960. Ahí podemos ver ya lejos, acá arriba, los 1000 que teníamos hace un tiempo atrás y los 1023 que llegó, 1022 que llegó a ser prácticamente el máximo. En caso que tengamos más caídas, justamente los niveles a mirar son el 939, el 939 pesos, 933 y 930. Ya esto un poco por análisis técnico y niveles anteriores. Eh, Hay que ver cómo se va a comportar el dólar esta próxima semana por justamente motivos macroeconómicos y también motivos de posibles cosas que pueda decir Donald Trump, tarifas, etcétera, que siempre va a haber que estar atentos, sobre todo en este periodo que tenemos que está un poco acomodándose el plan económico que viene trayendo para Estados Unidos. Ahora, en la parte macroeconómica, podemos ver acá que tenemos igual datos bien importantes. En cuanto a inflación, tenemos datos en la zona euro, por lo cual es clave el dato de inflación, ya que es la variable relevante para ver las tasas de interés del Banco Central Europeo y eso, como les digo siempre, por diferenciales de tasas, que justamente esos son flujos financieros, flujos por operaciones financieras, no por bienes y servicios, em, como se pueden ahí tener, digamos, cambios de expectativas de diferenciales de tasa a futuro, esto obviamente puede cambiar.
la perspectiva del euro con respecto al dólar y no hay que recordar de que el euro pesa un 50% en el DXY. Otro dato clave que tenemos en Canadá, que es el cuarto país más importante en el DXY, es crecimiento y tenemos datos de PIB en Canadá. En Estados Unidos tenemos datos de crecimiento también, datos de PIB, que es relevante, datos muy importantes, y también tenemos este dato de inflación, el PCE. Y este dato va a ser clave porque si es que tenemos un dato soft o un dato suave, muy probablemente la expectativa de de baja de tasas de interés en Estados Unidos van a aumentar y eso va a hacer que se debilite el dólar y hay que ver cómo está la inflación en la zona euro porque si esta sube, podría ser que suban las expectativas de tasas o de mantención de tasas de la zona euro. Y esto provoca cambios de expectativas en los diferenciales, como les venía diciendo. Así que mucho ojo porque el euro pesa mucho con respecto al de que sí. En Canadá el PIB va a ser importante, pero yo creo que el dato de inflación va a ser mucho más relevante en la zona euro y también el dato de inflación en Estados Unidos. Y en Chile tenemos también dos datos bastante importantes. La tasa de desempleo, que siempre es un dato relevante para ver cómo podría estar el crecimiento del país y también para ver el mercado laboral y la producción de cobre, que justamente por esta balanza comercial nos interesa, ya que si aumenta la producción de cobre, al ser el 50% aproximadamente de la exportación total que tiene Chile, y también relacionados con el cobre, eh, esto hace que entren, como les digo siempre, más dólares por intercambio de bienes eh, en este caso por bienes, no por servicios, por bienes con el extranjero, y eso hace que entren dólares, porque independiente de dónde se hagan estas operaciones, casi siempre la divisa internacional que entra es el dólar, si hay otras divisas, pero digamos no son las más utilizadas, siempre es el dólar, y por eso la relevancia que tiene a nivel global. Y si es que tenemos mayor ingreso por una mayor producción de cobre, obviamente que esto va a hacer que el tipo de cambio tenga más sesgos a la baja a nivel macroeconómico, pero obviamente que, como les digo, ahí siempre tenemos que estar mirando los niveles técnicos. Ya con eso vamos cerrando. Espero que estén muy bien. Nos vemos ya en, nos vemos ya la primera semana ya de marzo. Así que se nos va febrero y ya nos vemos los primeros días de marzo, ya que el próximo domingo va a salir justamente el próximo capítulo. Los capítulos van a quedar fijos los días domingos, de que se estuvieron cambiando ahí por ajustes de agenda. em, pero les aprovecho de decir, van a quedar los domingos, así que muy importante para que no se lo pierdan y ya nos vemos en marzo para la próxima con el análisis del dólar peso. Que estén bien. Chao, chao, chao. Hasta la próxima.